Lo tenemos a Germán Romero para conversar con él. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Saludos grandes para vos, el equipo y todo el live y los televidentes. Vos sabés que analizábamos esta mañana con los productores y nos sorprendía, lo leíamos y lo releíamos antes de armar las placas y decíamos, ¿tantos son los argentinos que a hoy están tan endeudados? Así es, Héctor. Lamentablemente es un tema que viene de vieja data que se ha agudizado en el último tiempo, ¿no? Si vemos de cuándo se tomaron esas deudas que ustedes habían hecho en las placas, tenemos esto, ¿no? El 18% de esas deudas, de total de deudas, fueron durante el 2022 o antes. Normalmente estas deudas son créditos bancarios, personales, hipotecarios y prendarios. Después, durante el 2023, fue un 47% de las deudas, y esas ya son deudas más emergentes que tienen mucho más que ver con esto que veíamos al último, la deuda de tarjeta de crédito, deuda de refinanciación de las tarjetas, deudas familiares con los amigos, porque ocupa el segundo lugar, ¿no? Ese tipo de deuda. Y el 35% restante se endeudó en el primer semestre de este año 2024. Ciertamente, obviamente, con la caída del poder adquisitivo, como recién lo decíamos, ¿no? Fíjate que en cuanto a las tarjetas de crédito, donde está alimentos primero con un 54%, la carga de combustible 16%, si nos remontamos 4 años atrás, era totalmente inversa. El primer rubro que se compraba con tarjeta de crédito era indumentaria, seguido de electrodomésticos, y alimentos y combustible casi imperceptible. El combustible estaba en el último. Se invirtió ese ranking. Hoy la realidad es que la gente, digamos, el condensado de todo el informe nos dice que las familias argentinas están endeudadas principalmente por la tarjeta de crédito por comprar alimentos. Sería, ¿no?, el resultado, digo, más allá que hay otras deudas, porque mira, cuando nos vamos al origen de las deudas bancarias, más allá que hay un 9% crédito hipotecario, 12% créditos prendarios, 19% sin identificar, créditos personales 23%, pero 37%, que también encabeza el ranking, es refinanciación de las tarjetas de crédito. Es decir, la gente se endeudó, los hogares se endeudaron para comprar alimentos con la tarjeta de crédito, no pudieron abonarla y tuvieron que refinanciar. Cuando depende de un banco las tarjetas, refinanciar. Imaginemos la locura que han pagado del alimento original, es decir, el precio que pagaron, tuvieron que agregarle el cúmulo de intereses que aplicó la propia tarjeta por sí misma, además de lo que es la refinanciación bancaria, ¿no? No, es realmente una película de terror, porque hay que pensar, para salvarse fueron con la tarjeta de crédito y no queda otra. Tenemos el changuito con la tarjeta de crédito. Después no pudieron pagarlo, necesitaron refinanciarlo y sabemos lo que significa refinanciar una tarjeta de crédito, o sea que lo que compraron en alimentos, el azúcar, la manteca y demás, andás a ver cuántas veces más lo pagaron del valor que ya de por sí es alto. Por lo menos un 400% más han pagado, terminando pagando cuando han refinanciado. Y te cuento también cómo es la situación de las deudas de los hogares argentinos, ¿no? Un 37% de quienes adeudan están en situación regular, es decir, deben, están pagando en términos como lo han pensado, diagramado. Un 40% está en mora en gestión administrativa, es decir, vienen pagándola, pero están intimados administrativamente, llamadas telefónicas, notificaciones, y hay un 22% que está en mora en instancia judicial. Es decir, de este universo de 22%, dentro de este universo hay un 11% que ya sufre lo que son embargos salariales, embargo de bienes o bloqueo de cuentas bancarias. Y esta es la situación de las deudas de los hogares argentinos. Digo, por eso vemos reflejado después, Héctor, cuando hablamos incluso contigo mensualmente, vemos lo que es la encuesta de hogares, donde nos dice que la gente ya no tiene poder adquisitivo para alimentarse. Obviamente, a ver, si pasó, no le alcanza el salario, después pasa la tarjeta de crédito, colapsa su cupo, queda endeudado, va al fiado, queda endeudado, no tiene más para financiarse y termina literalmente cortando la posibilidad de alimentarse a los adultos y a los niños y niñas, ¿no? Y a esto se suma que los suegros magros que tienen la mayoría de los argentinos, que hoy miraba, ¿no?, el porcentaje de sueldo de los argentinos, estábamos parados en 800.000 pesos, hablando en general, el promedio de sueldo de un asalariado, y estábamos en lo que es la informalidad en los 600.000 pesos. Y encima de esto, frente a una situación en donde ya se han
pasado la etapa de la deuda en donde pasó a tribunales y ya tiene un descuento de su sueldo, que yo entiendo que llega hasta el 20% por ley, además está perdiendo ese 20%, está en un momento, en una encrucijada muy complicada. Estamos, de una u otra manera, muchos en una encrucijada muy difícil. Yo no termino de leer bien lo que interpreta Caputo, hablando del ministro de Economía, con lo último que dijo y bueno, van a tener que seguir cambiando dólares. La gran mayoría ya, si el 90 y pico % se ha endeudado, es porque ya no tiene dólares. Nadie se endeuda si tiene un pesito guardado. Bueno, Héctor, es coincidente con lo que es la pirámide social. Nosotros, según un estudio último, lo que hacemos la lectura, hay un 6% que pertenece a la cúspide de la pirámide, ¿no? Que es la clase alta, y seguramente se refiere a ellos que pueden tener un poder de ahorro y de ahorro en dólares. El resto de la humanidad argentina lamentablemente no lo tiene, ya los cambió, ya perdió ahorro en pesos y en dólares, digamos, no es una posibilidad realmente hacerlo. Creo que por allí es un mensaje utópico y demás, pero la verdad que duele cuando la realidad es esta, ¿no? Las familias están endeudadas, los hogares argentinos están endeudados. De hecho, mira, de quienes deben, un 55% cree que lo va a poder pagar el año que viene, un 23% considera que puede hacerle frente durante este semestre, el segundo semestre de 2024, pero el resto, el 18%, considera que no va a poder pagar las deudas. Digamos, dicen que no va a poder ceder a la totalidad, pero te confío que en el cuestionario adentro dice que no va a poder pagar esas deudas, entonces esa gente va a quedar totalmente afuera del sistema financiero. Así que hay gente que es optimista. Hay gente que es optimista. Yo estaba leyendo lo que era el informe y no recuerdo, por ahí estaba, o no lo quise ver, lo que son aquellas personas que tienen créditos prendarios, en donde por ahí aparece un crédito hipotecario que tenés atada a tu propia casa. Y ahí cuando no pagás, llega un momento que aparece el martillito de remate. ¿Estas situaciones se están viviendo o será la que viene, lamentablemente? Entendemos qué es lo que viene, Héctor. No nos hemos acusado recibo de puntualmente, a ver, cuando nos hemos hablado de embargo, no fuimos muy invasivos en el formulario, simplemente preguntábamos eso, es decir, si sufren algún embargo sobre bienes personales, embargo de cuentas. La respuesta fue sí, pero no indagamos un poco más adentro, porque nos pareció que era irrumpir demasiado en la privacidad de la familia. Sí, sí. Bueno, realmente el reflejo del trabajo que han hecho ustedes, que entiendo que la recepción de información la han tomado sobre más de 4.000 hogares, ¿es así? 4.200 encuestas efectivas en todo el territorio nacional. Nosotros una vez o 2 veces al año hacemos estudios nacionales, primero que nada para monitorear también cómo el resto del país, si tiene mucho que ver o no con Córdoba, porque por allí, bueno, nos centramos en la provincia de Córdoba y queremos saber si realmente es la media del país. Entendemos, cada estudio rectifica que cuando medimos Córdoba también puede servir de referencia para otras provincias también. No nos debemos quedar con esto, ¿no? Porque sabemos, como dice el dicho, mal de muchos. No tenemos que consolarnos con esta situación de están todos más o menos parecidos. Por favor, deberíamos buscar la salida, porque la gran mayoría la están pasando mal, muy mal. Porque alguno dice, bueno, esperemos que calme en algún momento salir. ¿Pero a qué costo? ¿A gente que termine perdiendo el auto que con mucho sacrificio compró? ¿A gente que termine perdiendo su casa? ¿A gente que termine hipotecada su sueldo durante los próximos 10 años y que le hagan un descuento? El costo es muy alto. Así que el chequeo es a nivel nacional. Esto pasa en el país. He escuchado de muchas consultoras a nivel provincial que están con los datos de ustedes, digo, hablando de la seriedad de los datos que ustedes ofrecen, con datos de ustedes para tener una recepción clara de lo que está pasando en la provincia. Así que felicitaciones por el trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por el concepto. Gracias por apoyarnos siempre, porque también que ustedes puedan consultarnos y evaluar el trabajo que hacemos, para nosotros es un orgullo. No tenemos ningún otro fin más que esto, ¿no? De poner en conocimiento de la sociedad. Te recuerdo que nuestro Departamento de Estadística y Tendencia es autofinanciado por la institución, así que realmente nos vemos con absoluta libertad y con absoluto compromiso.